una pequeña referencia de Gabriel y os puedo contar una pincelada de por dónde le viene su afición a la escritura. Él siempre dice que ama los libros y las letras desde que tiene uso de razón. Dice que ya con 6 años leía nada más y nada menos que el Quijote. Leía autores consagrados como Salgari, Dickens o incluso Julio Verne. Y todo lo que cayese en sus manos, allá que lo leía. Además, no escatimaba géneros. Igual leía tebeos, novelas rosas de Corintellano y hasta heroicidades de los superpistoleros de Marcial Lafuente Estefanía. Él dice que aunque su formación reglada debido a las circunstancias fue intermitente y la fue completando ya de adulto, tiene claro que los libros han sido su universidad y le han enseñado como el mejor maestro. Le han acompañado como el mejor amigo y le han permitido descubrir mundos ignotos que nunca habría conocido de otra manera. Y ahora La Ruta Oriental precisamente es su primera novela, pero sí dice que no es su primera obra, pues antes escribió algunos relatos cortos, incluso se atrevió con alguna pieza de teatro así un poco satírico y cómica. Y bueno, precisamente el libro que nos ocupa hoy, su primera novela, como bien he dicho, se titula La Ruta Oriental. Y es una novela que nos invita a alistarnos en un viaje repleto de aventuras y reflexiones sobre la vida y su sentido. Pues es un libro que es un ejemplo de que en esta vida las segundas oportunidades pues esperan a que podamos tomarlas tras una caída, para que no nos rindamos y sigamos nuestro camino. Yo creo que lo mejor va a ser que ceda la palabra aquí al protagonista, pero antes me gustaría presentaros a Manuel Vicente, que le va a acompañar precisamente en esta presentación. Manuel Vicente es profesor, tutor en la UNED de Literatura Inglesa y ha sido precisamente Gabriel o es alumno suyo. Y él ha querido acompañarnos aquí pues para charlar un poquito acerca del propio autor, que le conoce más a fondo, y también de la novela que se ha leído. Así que sin más dilación yo creo que os dejo con los protagonistas para que nos expliquen. Muchas gracias. Nos gusta anticiparnos y lo bueno de la anticipación es que muchos autores lo que hacen es engañarte. Cuando tú has anticipado todo, te engañan. Y eso sí constituye una buenísima literatura. Yo no voy a decir que nadie engaña, pero hay que llegar hasta el final, por ejemplo, para saber por qué este libro se llama La Ruta Oriental. Porque si os digo que transcurre por muchos lugares de España y de Europa, y de golpe y porrazo, pues el libro se llama La Ruta Oriental. No voy a destriparlo del todo, ¿vale? No voy a destriparlo del todo. Lo último que quiero decir sobre esta llegada de la área de lectura y la mía, y lo acabo de hablar con Pilar, es la defensa de los tebeos, de los cómics, de las novelas gráficas, del manga, de todo este tipo de literatura, que no es pseudoliteratura, que es una literatura específica y que al menos a mí, y creo que a ti también, nos ha ayudado a llegar a lo siguiente y a poder apreciar todo. Los más pequeños que estáis aquí, leed cómics, tebeos, mangas. Los más mayores, aprovechad a ver esta barbaridad de novelas gráficas que están saliendo ahora y que son una auténtica maravilla. Aunque os separe la historia de Drácula, os puede sorprender. Si ya queréis que os sorprendan todo, pues ir a Hobbiton, mirad allí, ojead y comprad. Vamos ya con la novela, ¿vale? Porque a mí me gusta mucho cascar, la verdad. Me gusta mucho hablar y esto. En la novela de Gaby es difícil definir un género, ¿vale? Desde el punto de vista formal, es una novela sencilla, organizada en torno a 2 líneas cronológicas diferentes, de las que hablaremos después, pero hay
bueno, es una novela de acción, básicamente. Acción que protagoniza a alguien de lo más insospechado. Y ahora sí, voy a hablar mal, no vais a faltar, no seguro que habrá aquí, Gaby, un funcionario de correos. ¿Sí? ¿No? No había. Vale, bueno, pues de golpe y porrazo un funcionario de correos se ve envuelto en un torbellino de cosas que, bueno, pues que descolocan toda su vida hasta colocársela muy bien. Y bueno, y aparte es una novela biográfica también, porque vemos la vida de otra persona completamente diferente, la vemos desde el principio hasta el final, con cositas que no a los que estamos aquí, pero sí que a nuestros padres les podrían sonar, ¿no? Porque aquí aparece una niña de la guerra que tiene que abandonar España, no por su decisión, ¿no? Como nos pasó a todos. Comentaba que en ese aspecto hay mucha gente en Guadalajara que todavía tiene familiares que lo tuvieron que hacer. Yo, por ejemplo, mi padre siguió una ruta muy parecida, llegó hasta Francia, lo que pasa que él retornó y otros no retornaron. Y como sabéis, quiero decir que si hurgáis en eso y en la labor que incluso en ese momento fueron haciendo los maestros de ese acompañamiento para no dejarlos sentirse solos, como pudo haber sido León Gil, pues si leéis eso está muy cerquita de aquí, de donde estamos todos, ¿vale? Y luego hay ratos que parecen una road movie, quiero decir que es acción, pero además es viaje, es movimiento, eso no va a parar. Como he dicho, y sin destripar mucho, esto se organiza en torno a 2 líneas cronológicas, que parecen paralelas. Esas 2 líneas cronológicas parecen paralelas. Esta historia antigua empieza en los años 30. Sí, la señora esta nació en el 26. Exacto, pues el mismo año que mi padre, sin ir más lejos, que mi padre fue uno de esos niños que tuvieron que salir de aquí. Y la otra línea cronológica, bueno, vamos a decir los nombres, Adela y Daniel. Daniel es este funcionario de correos y sus historias, aparte de que escribe muy bien y que tenía una biografía bastante divertida, no era buena persona, no lo vamos a decir. Yo si tuviera que hablar de Dickens, hablaría de sus novelas y no de la persona. Que no quiere decir que tú seas malo como Dickens, pero que, bueno, en Dickens siempre hay lo que hemos traducido como serendipia, que no sé si era una palabra que estaba en nuestro nuevo léxico, pero que viene del serendipity, que es casualidad de casualidades, como todo se ha resuelto. Pues aquí hay serendipia, pero ¿qué ocurre con esta serendipia? Hay un personaje que no lo ves venir tampoco hasta el final, y lo está organizando todo, lo está manejando todo, para llegar a su propio fin. Un fin de unión, ¿vale? Un fin, como dice Gaby en un momento dado, que nos lleva, o lleva a todos los personajes a una euforia identitaria. Esa es la definición que tú das ahí. Y a mí esto pues también me va gustando, porque yo me doy cuenta a lo penúltimo del libro. Como os he dicho, esas expectativas, cuando un autor te genera expectativas de lo que va a ser, de lo que va a pasar, y luego las trenca, las rompe y las cambia, eso a mí me parece que es un signo de buen hacer literario. Pero eso lo podéis leer, comprobar y tal. Sí que os digo que la novela, aunque como también le decía a Pilar y a, no sé cómo te llamas, perdón, a Marisa, a mí las cosas de la novela me gustan cortas, porque ya me he hecho yo más de 200 páginas y las películas, que lo hablamos muchas veces, más de hora y media, bueno, pues a pesar de que tiene 430 y tantas, se lee con fluidez y rapidito, ¿vale? Y además te lleva la pequeña sorpresa, no sé qué más queréis, la verdad. Bueno, y ahora voy a lo que... Sí, pero escucha, ¿tenemos hora o...? No. Bueno, y luego voy a algo que a mí sí me interesa, y no solo por la novela de Gaby, sí. Es la única persona que me llama Gaby en mi vida. Bueno, Pero se lo inventó él. sí, yo qué sé, es... Yo nunca le dije que no. Vale. Te puede llamar Gabri también. No, la me cuesta más.
suena ya así. Y bueno, es hablar de la narración, no porque narra, en este caso Gaby, sino porque sus personajes van narrando. A veces por teléfono, otras veces, la última parte de la narración hay algunos que lo hacen por escrito, ¿vale? La narración como salvación del personaje que está perdido. La narración para Daniel, él es el que narra en realidad todo esto. Bueno, cito, porque me encanta también esto, Gaby quiere con esta novela ofrecer una esperanzada visión de las segundas oportunidades. Hay que concedernos una segunda oportunidad y una tercera, si no termino no hay quien lo aguante. Quiero decir, no solo a nuestras parejas, no solo a nuestros padres, a nuestros hijos, sino sobre todo a nosotros mismos. Bueno, pues aquí hay dos personajes, Daniel y Adela, que recogen su segunda oportunidad y van a conseguir su salvación narrando, ¿vale? Narrando. A mí esto quiero decir, me ha interesado este tema de los narradores que escriben de alguna manera obligados, de los narradores que escriben por razones terapéuticas, como el caso de Gordon Coffey en El guardián del centeno. Si no la habéis leído, estáis tardando, es una novela cortísima y tú cuando seas un poquito más mayor, cuando tengas 15, 16 años, la leerás y la entenderás muy bien. Escribe por motivos terapéuticos. ¿Para qué escribe el Lazarillo? Para justificar toda su vida. La narración como salvación de lo personal. Daniel, gracias a la narración, pasa del anodino a la aventura, ¿vale? De la soledad a la pertenencia, porque a pesar de estar casado, de tener un trabajo y tal, pues estaba más solo que la una, ¿no? Esa narración, es las cartas que recibe, es incluso cuando abre un libro y encuentra una foto, lo que le empieza a dar respuesta a interrogantes universales y personales, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Al final, Daniel lo encuentra ahí. Incluso tengo una cosa que voy a decir, ¿vale? Y luego tú lo explicas en casa, ¿vale? Porque Daniel también, de golpe y porrazo, vive alguna aventurilla erótica. Sí, a mí la última me parece la más sosa, ¿vale? La de la borracha y la de... Pero el resto las vive con la prisa, sin violencia, pero con la prisa de alguien que no lo ha vivido en su vida. Y así las narra. Y a mí a veces las dos primeras me gustan bastante. Y paso ya al otro personaje que está narrando, ¿no? Y voy a terminar, y además voy a terminar muy rápido. Su narración tiene un propósito desde el primer momento, pero nosotros no nos enteramos hasta el último momento, ¿vale? Lo cual nos ayuda. Nos ayuda también a recordar pues, esos viajes, nos ayuda a recordar la ocupación de Francia por los nazis y cómo se vivía en aquel momento y cómo hay colaboracionistas y no colaboracionistas. Nos implica haber un sentimiento de pérdida. Pero a ella, y para eso sirve la literatura también, para aquellos que escribáis, ¿vale? No cejéis, no dejéis de escribir porque no os lo publiquen. Primero porque os podéis acreditar. Y segundo, porque no tiene nada que ver. Pasado mañana alguien puede encontrar esa carta, ese buen poema, esa novela que nunca se publicó, y hay novelas que nunca se publicaron en vida de sus autores, que luego han sido auténticos bestsellers y para mí también geniales, y ahora ya me estoy refiriendo a La conjura de los necios, que si no la habéis leído, esa es que es gorda, eso sí que es lo que os puede hablar, pero si no la habéis leído, estáis tardando y seguramente tendréis algún ejemplar aquí y lo va a tener que poner en lista de espera, ¿vale? Es decir, cómo este autor acaba, entre comillas, salvándose después de haber muerto por un empeño. Pero voy con Doña Adela, ¿vale? Y... de Doña Adela. Doña Adela. Esa serie, más que de Doña Adela, efectivamente aquí lo tengo escrito, ¿no? Ella ve primero una oportunidad de organizar el mundo que había tenido desorganizado durante mucho tiempo. Y lo hace gracias a la narración, porque la narración obliga a todo.
Y además, gracias a esto, y arreglando ese orden roto, acaba convirtiéndose en inmortal. Y es que, en el fondo, en la escritura, en la narrativa, está la única inmortalidad deseable, en mi opinión. Habrá gente que preferiría ser inmortal, vivir 200, 300, 1500 años. Personalmente, para mí no es nada deseable. Pero sí que creo que aquellos que escribís, Gaby, y los que estáis ahí, que seguramente algunos escribiréis también, pues tenéis que saber que en esas letras, en esas narraciones y estos dos personajes en esa narración es donde van a buscar su verdadera inmortalidad. Y voy a terminar pues, siendo súper pedante, que para eso, perdón, ya me dice mi mujer que sí que termine. Voy a terminar siendo súper pedante, que a mí en realidad es lo que me gusta. Yo no he venido aquí a hablar del libro de Gaby, yo he venido a hablar de mí mismo, ¿no? Había alguien que enseñó muy claro que en la literatura y en la escritura estaba la inmortalidad, y era William Shakespeare. No es conocido fundamentalmente ahora por los poemas que escribió, parece que eso ha quedado para los últimos o los penúltimos. También os recomiendo que si no habéis leído los sonetos de William Shakespeare, empecéis ya, de vez en cuando, un ratito antes de iros a dormir o antes de levantar. Y en el soneto 18, lo voy a traducir, dice: habiendo quien respire y pueda leer, todo esto sigue vivo y tú también. Pues eso le pasa a Doña Adela, y entiendo que eso le pasará, espero que más tarde que temprano, a Gaby, ¿vale? Gracias, Gaby, por invitarme. Gracias a ti por venir, aunque los agradecimientos iban por otra línea, pero ya me lo has puesto vos de evitar. Pues gracias a la biblioteca y a Pilar, que ha hecho posible este encuentro y, en fin, y me ha dado todo tipo de facilidades. La verdad es que maravilloso. Entonces, y gracias a vosotros porque estáis perdiendo un rato de vuestro tiempo en esta presentación. Después de bueno, Manuel ha terminado con Shakespeare, que es una de sus pasiones, que lo sepáis. Y bueno, y después de lo que ha dicho él, la verdad es que por mucho que yo diga, vamos, no le digo ni a la suela del zapato, ¿no? Y yo olvidé que hablar de mi libro, pero creo que me ha dejado muy poco espacio, cosa que le agradezco, dicho sea de paso, ¿no? En fin, a ver, esta novela que os cuento yo de la Ruta Oriental, ¿qué podéis encontrar en la Ruta Oriental de una manera pues, mucho más sencilla que el verbo de Manuel, que es maravilloso, y que, bueno, pues, a ver qué puedo decir yo. Podéis encontrar amor. La Ruta Oriental habla de personas normales, ¿sí?, que sienten, que se mueven, que tienen miedo, que se ríen, que lloran, gente normal y corriente como nosotros. Él es un funcionario de correo, como decía, puede ser de correo o de cualquier otro. Yo lo puse de correo porque trabajaba en el servicio de postal que hay en Chamartín, de redistribución de todo el servicio postal de España. Se me ocurrió allí. Yo nunca he estado, pero me lo imagino, lo he escrito así, ¿no? En fin, daría igual. Un señor con una vida muy anodina. Un señor que la vida lo lleva. Él no lleva la vida, sino que la vida lo lleva a él. Y lo lleva con una vida absolutamente anodina, un hombre bien de poco espíritu, dominado por su mujer, como muchos. Habla por ti, yo soy el Bueno, no, pero en este caso es paradigmático, el caso de este hombre es paradigmático. De hecho, la primera vez que empiezo la novela con una conversación que tienen él, he leído párrafos después de haberlos escrito y yo mismo me he asombrado de lo que había escrito, como si hubiese habido un desdoblamiento de personalidad y el que lo ha escrito no era yo. Y por eso me asombraba. O sea, era como
sumergirse en otro personaje, en un doble, en otro yo, ¿no? En el subconsciente, no sé, no lo puedo definir, pero sí digo dos cosas. Una es que la novela me ha llevado a mí muchas veces, y otra es que cuando he leído párrafos yo mismo me asombraba de lo que había escrito. O sea, no tenía... Eso me ha pasado, o sea, sumergirte de tal manera que es como cuando lees. Cuando estás leyendo, porque yo soy lector, yo no soy escritor, soy lector. Esta es mi primera novela y estoy trabajando en otra, pero yo toda mi vida he leído. Y cuando decía antes de Corintellado, yo leía Corintellado porque me faltaban cosas que leer. No tenía ya más para leer. Leía los libros de mi madre, sus novelas, los tebeos, todo lo que pillaba. Entonces por eso leía Corintellado. Y eran repetitivas, y al Marcial Afonso Estefanía también lo leía, pero porque necesitaba leer y no tenía que leer, entonces buscaba todo lo que estuviera a mi alcance, ¿no? Entonces yo soy lector, no soy escritor. Bueno, ahora a ver si te has pasado al lado oscuro ya. ¿Por qué? Ahora ya eres de rey, ya te has pasado a la escritura. Bueno, pero lo que quiero decir, cuando uno se olvida de que está leyendo, es cuando está metido ahí de verdad. Cuando uno ha perdido el sentido de dónde está, si hace frío, si hace calor, cuando está metido ahí en la novela es cuando uno está leyendo de verdad. Y de hecho, bueno, pues se dice que cuando leemos, el cerebro actúa en toda su dimensión para poder darnos esas imágenes que estamos captando del autor, ¿no? Yo rompo una lanza y quería comentarlo por la lectura. Es que la lectura es algo increíble. O sea, un autor, el que sea, el mejor autor, escribe un cuadro, una novela en blanco y negro. Y es el lector el que le da el color. Es el lector el que le da los colores, las formas, los vestidos, las expresiones. Todo eso lo crea el lector. Y lo que crea en su mente no lo puede crear nadie más, es irrepetible. Esa es la fantasía y la maravilla de la lectura. Bueno, he dicho. Yo quería saber cómo te sientes culminando el proceso. O sea, ¿cuánto tiempo has tardado en escribir la novela y si en algún momento sentía agobio de decir, a ver si he terminado de una vez o algo más? No, yo hace mucho tiempo que quería escribir, lo que pasa es que no podía porque mi trabajo no me lo permitía. Yo me he dedicado los últimos 20 años de mi vida al comercio internacional y he viajado muchísimo. Precisamente el problema que tenía yo al viajar era el peso de los libros. Sabéis que en el avión no podemos subir más de 20 o 25 kilos y mi problema eran los libros. Y cuando salió el ebook, pues yo dije, esta es mi liberación, llevaba 100 libros en un libro y entonces yo no podía escribir, trabajaba muchísimo, un trabajo bastante estresante y demás, luego ya me dio, en fin, me apareció un problema de corazón y tuve que dejarlo y ha sido cuando me he puesto a hacer lo que yo quería. La literatura es mi vida y no escribir ahora, pero él es mi profesor de literatura inglesa, yo estoy matriculado en la UNED estudiando literatura inglesa, ¿no? Con él y ahí nos conocimos. Entonces, bueno, los libros son mi vida. Pero la pregunta era, ¿alguna vez te has sentido agobiado? No. ¿Y qué has sentido al terminar? No, porque con esta no. asignatura le está pasando eso, que él va y se pone tas. Y luego los que tienen que poner la nota dicen, ¡hombre! Aquí estábamos esperando. No me he sentido agobiado porque nunca he tenido prisa, sino ha sido escribir y sigo escribiendo. De hecho, estoy ahora en otro proyecto, yo escribo unas 1.500 o 2.000 palabras todos los días y bueno, y luego corrijo y vuelvo a corregir y rompo y empiezo otra vez y no sé, pero no tengo ningún agobio porque no es mi razón vender libros. Yo no voy a vivir de esto ni nada. O sea, yo, si alguien lo lee
como me ha dicho alguna persona, y le vuelve la afición por leer, las ganas de leer, yo me doy por satisfecho. Eso me pasa. Para mí es suficiente. Sí. Él me lo ha comentado, él lo ha leído el libro, me lo ha comentado. Y 4 o 5 días, yo no tengo un bagaje muy extenso como lector, ando casi nulo, y me ha devuelto, pasé 4 o 5 días que disfruté realmente la lectura. Nadie me obligó a leerla, tampoco, tienes que leer esto, tal. Y nunca, tengo 50 años, pero yo creo que en mi vida había leído nada más que me hubiera un poco recuperado para el mundo de la lectura, porque dije, bueno, pues esto, y en 4 o 5 días fue divertidísimo y fue. Exacto. Y eso sabes que iba a ocurrir. Es que hay ratos que son sin vivir, de cosas que van pasando y tú vas pum y tal, ¿no? Y hay otros ratos cuando viene un poquito de reflexión, yo hay ratos que cuando doña Adela habla no de lo que pasó, sino de lo que estaba, ha habido ratos que digo, mira qué bien, un descanso, ¿no? Porque, no, es verdad, es que hay ratos que son sin vivir, y en ese aspecto ya os he dicho que yo, para leer una novela de más de 200 páginas, ya tiene que ser Dickens, o Cervantes incluso, o bueno, si te pones a contar hay muchos, pero tiene que ser, y sí, se pasa rápido. Yo recuerdo pasarme a las 4 de la mañana unos días a las 3, y pasando y no saber qué iba a ocurrir. Es así, es verdad, eso sí. Además, se ha atrevido a leer mi obra de teatro que se llama El subsecretario, que es divertidísima. Me pasa con la novela y con la obra de teatro también. Cada vez que la leo me parto de risa. Y escribiendo los párrafos de humor, yo reía, pero a carcajada limpia. Mi mujer que está aquí lo puede decir, me oía, pero ¿qué te pasa? Estaba escribiendo y partiéndome de risa. Y también he llorado con alguna escena. Porque bueno, pues he puesto sentimiento, hay sentimiento en la novela, ¿no? Pero lo más bonito es cuando me he reído de cosas. Y lo sigo leyendo, y me sigo riendo, y me lo paso fenomenal, ¿no? Si alguien quiere mi obra de teatro, yo os doy mi correo, me mandáis un correo y os lo envío con todo cariño en PDF y bueno, es divertido. ¿No vienes publicada todavía? Está registrada, pero no publicada no, porque bueno, no. Bastante tengo con esta obra. Pero sí está registrada. Algún grupo de teatro me lo ha pedido, pero bueno, están ahí mirando a ver, porque tiene unos personajes un poco complicados, necesitamos unos actores con cierto, digamos, experiencia, ¿no? Y bueno, ya veremos. Bueno, pues si alguien la quiere, yo os doy mi correo y me la pedís y os la paso. ¿Te he contestado a tu pregunta? No me he sentido apoyada en ningún momento, la he leído y releído, he tardado un año en escribirla, porque bueno, son 439 páginas, pero había unas 600 páginas. Y bueno, y eso cuesta, ¿no? Revisar y volver a revisar. Y luego, puesto que en la novela ahí había errores de estilo que ha habido que corregir una y otra vez. Yo creo que con esta que estoy haciendo ahora ya he aprendido un poquito a escribir. ¿Y cuánto queda para la siguiente? Pues lleva unas 300 páginas, pero más o menos va a ser como esta. El otro día me pidieron que si concursaba en un concurso de relatos cortos y eran, no sé si eran 2000 palabras, yo no sé escribir 2000 palabras. Tiene que ser. Una preguntilla más, animaos. Si dices que tienes relatos escritos, que debes tener unos cuantos, podrías publicarlos porque ahora lee mucho la gente relato corto. Sí, porque como dice Manuel, más de 200 páginas ya es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, quizá vamos por el día 3 estaré en la Feria del Libro de Madrid, en el Paseo del Retiro, en el Paseo de Coches del Retiro, firmando Entonces vamos a terminar la campaña de la Ruta Oriental, porque yo no sabía que después de escribir la novela venía esto, que es la peor parte de la historia. Es la parte más complicada, ¿no? Vale, para mí, porque el otro estás tú delante de tu pantalla, no sé qué, y no, pero esto, y en fin, yo soy una persona muy tímida que no me doy mucho
mucho, pues... Gabriel, hablas de Adela, o te digo que hablas de Adela y parece que hablas con mucho sentimiento de ese personaje. Es que yo la quiero un montón, Adela. ¿Y te has inspirado en alguien conocido? No. Aunque no... A lo mejor es la abuela que a mí me hubiese gustado, ¿no? ¿El qué la? Que a lo mejor es la abuela que a mí me hubiese gustado, no lo sé. La mujer, la verdad es que tuvo una vida muy azarosa y yo la quiero mucho. El personaje, de hecho, aunque parezca una irreverencia, tengo una perrita ahora, tenía una labrador que se me murió hace unas cuantas semanas, ha sido un palo para la familia enorme. Y ahora tengo otra perrita y le he puesto el nombre Adela. Dime. ¿Qué tenéis Daniel y tú en común? ¿Qué te Daniel? Nada. En absoluto. Tened en cuenta que yo he sido una persona que empecé a trabajar muy joven, y lo cuento por ahí en algún sitio. Yo estudié, que tuve que terminar el bachillerato en el nocturno de la ciudad donde vivía. Tenía que trabajar y mi familia lo necesitaba. Como decía, no podíamos comprar literatura, la alquilábamos. En fin, tampoco quiero meterme en eso. Y tuve que trabajar desde muy joven, ¿no? Y bueno, no tengo nada que ver con un funcionario de correos que además hace un trabajo. Los carteros me encantan, pero este hombre es que hace un trabajo horrible. O sea, es un trabajo perfectamente sustituible por una máquina sin ningún problema. Que a él no le hacen, no le dejan, vamos, no tiene ni que pensar. Entonces, esa monotonía de ese trabajo, del tren todos los días, vive por ahí por San Fernando o por Coslada, por ejemplo, aunque no se pone el nombre. Viene de tren y he estado en la UNED también, Sí. como yo, una mujer, y estudia inglés, en fin, va a saraos, está metida en política y la invitan y viene tarde. Y cuando viene quiere que le tenga la cena. Y este hombre pues, a veces se duerme, ¿no? Cosas de estas. Nada, el contrapunto de él es la mujer, ¿no? Y encima la suegra le regaló un gallo, de hecho en Portugal, un viaje que hizo de Piselso, le regaló un gallo que lo tiene de despertador, pero que canta fatal. Y el hombre, su lucha es despertarse antes de que el gallo cante, parar, porque si no es una cosa dramática. Y encima la mujer, que se levanta un poco más tarde, si la despierta, le monta un pollo, entonces entre el gallo y la mujer lo va muriendo. Así empieza la novela. Así que entre Daniel y yo no hay nada, no quisiera que hubiera nada, porque el personaje no me gusta. Mientras a Adela le tengo cariño, es verdad, un especial cariño, a Daniel no me gusta nada. El tipo, sobre todo, hasta la mitad de la novela. Luego ya empiezo a aceptarlo, pero hasta entonces es un pobre hombre. Y yo no me gusta eso, por lo menos sentirme pobre hombre. A ver, más preguntas. ¿Alguna pregunta? Tú, siempre se dice que para realmente la plenitud está de una vida de un hombre, está en tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. Tú has hecho las tres cosas, ¿no? Sí, yo he hecho de todo, ya puedo irme, pero no. Como he tenido 5 hijos, pues voy a intentar escribir por lo menos 5 libros. ¿No? Digo yo. Por equilibrar. Equilibrar las cosas, ¿no? Gracias por venir. Bueno, a todos os he dado las gracias, pero a ti no, porque has llegado ahora y la verdad es que sé que has hecho un gran esfuerzo, estás de guardia y demás, y te lo agradezco mucho. A todos, pero permitidme que me dirija especialmente a mi amigo. ¿Alguna pregunta más? Lo que quiero es que no quiero que lo compréis, que sí quiero que lo compréis, y que lo difundáis. Mira, leí un libro de un señor de aquí, de chaval de aquí, de tal. Un chaval. Que está bien, que te entretiene para el verano, ahora para las vacaciones. El libro es un libro escrito para, insisto, para disfrutar leyendo.